Y si quieren ir abriendo sus Biblias, vamos a estar en Primera de Reyes, principalmente. Como Juan mencionó, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos saben el Salmo 23? La mayoría, me imagino. Jehová es mi pastor, en lugares delicados pastos. Eso es lo que quieren hacer ustedes ahora, ¿no es cierto? Descansar. Bueno, si descansan, es el Señor que los hace descansar. Y también quiero decirle a Lucho, por lo que mencionó antes sobre los pastores deben cantar a sus ovejas. Si yo hago eso, Lucho, las ovejas salen corriendo, así que no voy a hacer eso con ustedes hoy tampoco. Pero espero que todos conozcan la vida de Salomón. Vamos a estar aprendiendo lecciones sobre la vida de Salomón, el tercer rey de Israel. Vimos sobre Saúl, sobre David, ahora el hijo de David, Salomón. Así que por eso les mencioné que abran sus Biblias en Primera de Reyes. Espero que todos conozcan la vida de Salomón. Si no, van a estar un poco perdidos, porque vamos a ver algunas cosas a vuelo de pájaro, bien rápido, y no terminó bien su vida. Uy, les arruiné el final. Para los que no sabían. No, pero espero que conozcan sobre la vida de Salomón. Pero es triste lo que vemos en su vida. Sé que tienen algunas preguntas, así que voy a responderlas antes de entrar al estudio de Salomón. Por mi apariencia, sí me corté el pelo el otro día. Sé que algunos estaban... No. Tengo pinta que no soy de Argentina, ¿no es cierto? Bueno, mis padres fueron misioneros desde Estados Unidos a Argentina en 1960. Estuvieron como 42 años en Argentina comenzando iglesias y yo nací ahí. Me crié en Argentina y luego con mi esposa viajamos a Estados Unidos pensando que iba a ser por poco tiempo y el Señor cambió los planes, terminamos quedándonos ahí. Pero tenemos 2 hijas que el Señor nos ha bendecido, que nos ayudan en la obra, a un yerno también, así que estamos muy contentos y estamos a cargo del Ministerio Español en la iglesia de Calvary Chapel, Filadelfia. Muy bien, ahora sí, a la vida de Salomón. ¿Están despiertos todavía? Allá que está oscuro, un poco eso, medio tentador por ahí. Bueno, las lecciones de la vida del rey Salomón, el predicador. Él se llama predicador cuando escribe Eclesiastés. Guarda lo que él ha dicho, pero no lo que él ha hecho. No siga su ejemplo. Aquel que dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿por qué se desvió tras la vanidad, la vanagloria de esta vida? Para mí la vida de Salomón es un enigma, porque comienza tan bien, con tan buena enseñanza, y termina tan mal. Ahora, si durante el mensaje digo Saúl, me estoy refiriendo seguramente a Salomón. Y si digo David, me estoy refiriendo seguramente a Salomón. Excepto cuando estoy hablando de David, pero van a tener que averiguar eso porque quizás me confunda con el nombre. Pero él escribió el libro de Proverbios y en él encontramos que él dijo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y qué triste que él no puso cuidado a guardar su propio corazón. Este sabio predicador nos advirtió de no ser seducido por la belleza externa de una mujer, de no ir tras lo sensual, pero no oyó su propia advertencia. Ahora debemos tener cuidado nosotros, especialmente aquellos que enseñamos, porque podemos caer en el mismo error de Salomón, de instruir a otros y ser descalificados por no ponernos debajo la misma enseñanza que el Señor nos está utilizando para enseñar a nosotros, pero también es para nosotros.
Y cuán a menudo los predicadores, nosotros decimos, bueno, pero no debes hablar mal de otro, está mal el chisme. ¿Y hacemos lo mismo? O quizás no codiciarás, pero codiciamos. O hablamos del perdón, de pedir perdón cuando ofendemos a alguien, pero lo hacemos cuando el Espíritu Santo nos trae convicción de que debemos hacerlo. O como Salomón, que dice en Proverbios 3, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no seas sabio en tu propia opinión. Pero creo que a menudo lo somos. Creo que el testimonio de pastores es que a veces se conocen por ser personas que creen que lo saben todo y que están arriba por sobrecorrección. Y debemos tener cuidado de eso, de no ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, como Salomón, que escribe y que enseña cómo debe ser y es inspirado por Dios, pero no aplica esa enseñanza a su vida, debemos tener cuidado nosotros de no hacer lo mismo, de no caer en ese error. Y qué triste la vida de Salomón. No oyó la enseñanza de su padre. Sin embargo, él repetidas veces en Proverbios nos dice, oye la enseñanza de tu padre. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, si ya están en Primera de Reyes, yo todavía no, así que lo voy a buscar. Tenemos a David, que antes de que Salomón asuma, o después de coronarlo, pero antes de que David muera, le da esta instrucción a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice así, yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos y sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Me llama la atención porque vamos a ver más adelante que esta misma instrucción Salomón la escucha 4 veces. La primera vez de su padre, David. Las otras 3 veces directamente de Dios. Y sin embargo, cuando vamos al fin de su vida, vemos que él no guardó su corazón y no anduvo en los estatutos y los mandamientos. Pero al inicio, él comenzó bien. Comenzó a hacer lo correcto. Lo otro que me llama la atención de este versículo, el versículo 4, es, creo que es el 4, el 3, perdón, donde dice, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Porque vamos a ver más adelante que son las leyes que Dios dio a Moisés, que son las que Salomón va a ignorar y por eso va a fracasar y no va a terminar bien. Tuvo un gran inicio. Me gustó Chris Martínez cómo comenzó esta conferencia de terminar bien con esos versículos. Me los quitó todos porque los iba a mencionar, no todos, pero la mayoría. Pero que la vida cristiana y también el ministerio es como una carrera. Es ilustrado a menudo, lo vemos en 1 Corintios 9 así, Hebreos 12, 1 y 2, como que estamos en una competencia, en una carrera. Y es fácil generalmente comenzar bien. No sé si han corrido en carreras de más o menos larga distancia. ¿Cuántos han corrido en maratón? Yo no, pero levanto la mano para decirles que levanten la mano nomás. O quizás una carrera de 5 kilómetros o han corrido. ¿Han corrido? No sé, quizás no puedo usar este ejemplo. Pero es fácil el inicio. Estamos con todas las energías, con todo el entusiasmo. Así en el ministerio, en la vida cristiana, con todo el entusiasmo, con lo que el Señor ha hecho nosotros, tenemos las palabras frescas en nuestra mente de su instrucción y estamos haciendo lo básico correctamente. Estamos comenzando así. Y así Salomón inicia
es una forma envidiable como él comienza, mejor que el Padre en cómo él inició. Y tiene un llamado grandioso, que tiene que construir el templo, que el Padre quería hacerlo, pero Dios le dijo a David que iba a ser su hijo que lo iba a hacer. Comienza, nos dice en el capítulo 3 de Reyes, Primera Reyes 3, que Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David. O sea que comienza bien y comienza obedeciendo la instrucción de su padre y la instrucción en la palabra de Dios, en la ley. Escribe casi 3 libros de la Biblia. Espero que sepan cuáles son, pero si no les voy a decir Proverbios. Gran parte de los proverbios fueron escritos por él. Cantar de los Cantares, que creo que lo escribe luego de su primer matrimonio, en Primera Reyes capítulo 3, cuando toma a la hija de Faraón, se casa con ella, y creo que después de eso escribe Cantar de los Cantares. Y creo que como último escribe Eclesiastés, luego de haberse casado 700 veces. Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Termina deprimido. ¿Han leído Eclesiastés? Es deprimente. Pero inicia bien. Su llamado a construir el templo. Y desde el inicio comienza a hacer eso. Y en ese momento, antes de construir el templo, comienza a sacrificar voluntariamente, en el capítulo 3 de Reyes, al Señor. Tiene amor por el Señor. Y creo que todos comenzamos de esa forma, amando al Señor. Pero con los años, lo que vemos de la iglesia de Éfeso nos puede pasar a nosotros, que nos olvidamos nuestro primer amor. Y lo que vamos a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a ver de Salomón que también se va a alejar de su amor al Señor. Pero en el capítulo 3 tenemos la primera instrucción de Dios a Salomón. Se aparece a Salomón en un sueño. Ahora, honestamente, ¿cuántos hemos querido ser Salomón? Yo creo que de niño deseaba que me ocurriera esto, que Dios se apareciera en un sueño y me pediría como un genio, ¿qué es lo que querés? Obviamente, conociendo la historia, hubiese pedido lo mismo, no para tener la sabiduría, sino para tener las riquezas que después Dios les da a Salomón, porque está pidiendo lo correcto. Pero Salomón pide lo correcto, sin saber lo que Dios va a añadir a eso. Él pide discernimiento. Y cuán sabio que es la petición, y a Dios le agrada su petición. Y noten lo que dice en 1 Reyes 3, versículo 9. Dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y versículo 10, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y entonces sabemos la historia, que Dios le concede riquezas y renombre, pero luego le dice en el versículo 14, si andás en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Ahora, Salomón tiene que haberse acordado de esas palabras, las escuchó hace poco de su padre David, de andar en sus caminos, de guardar sus estatutos y los mandamientos. Esta es la segunda vez que Salomón lo escucha, la primera vez de parte de Dios. Y Dios le da discernimiento a Salomón. Y noten por qué lo pide Salomón, para discernir entre el bien y el mal. Que significa tristemente que cuando Salomón se aparta de Dios y hace lo malo, él sabe que está haciendo lo malo, porque él tiene discernimiento del bien y del mal que Dios le ha dado. Él tiene la sabiduría, pero ignora esa sabiduría. Hay algo más fuerte en él que eso.
pero Dios le concede eso. Y para nosotros, ¿cuán importante es esto? Tantos daños han sido causados por falta de sabiduría o discernimiento. Y nosotros deseamos que Dios apareciera en un sueño y que nos considere nuestra petición, o deseamos sabiduría. Bueno, podemos. Todos conocemos Santiago 1:5, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos tener la sabiduría de parte de Dios. Y también Salmos 19, 7 creo que es, que dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Y estos van de la mano: la dependencia de Dios, pedir a Dios sabiduría, y la obediencia, hacer lo que Dios nos instruye para tener esa sabiduría. Y es lo que Salomón comienza a hacer. Comienza a amar a Dios, a buscar de Dios y a ser fiel a lo que el Padre le había instruido. Y vemos que Salomón comienza a construir el templo. Ahora, no le costó demasiado a Salomón construir el templo. Sí, tardó 7 años, pero la mayoría de los materiales y todo lo que puso dentro del templo, nos dice la Escritura, que David ya lo había preparado. Desde su inicio vemos algunas fallas en la vida de Salomón. Primero, en el capítulo 3 dice que si bien obedece los mandamientos como su padre David, dejó los lugares altos, que eso era algo común. La mayoría de los reyes de Israel y de Judá dejaron los lugares altos. Son esas cosas, esos pecados aceptables, esos pesos que el Señor quiere que removamos en nuestra vida, pero que no consideramos tan importantes o tan urgentes, y lo dejamos ahí en nuestra vida. Y así Salomón dejó eso. Pero luego, cuando está construyendo el templo, nos dice que tardó 7 años. Pero cuando construye su casa, ¿cuántos años estuvo construyendo su casa? 13 años. Creo que hay un problemita ahí con las prioridades, ¿no? ¿Qué le da más importancia a Salomón? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuánto le dedicó a Dios y cuánto a su propia vida? ¿Y saben qué? Es fácil apuntar el dedo a Salomón, pero nosotros tristemente hacemos lo mismo. Hoy hay muchos que hacen la obra del Señor, que están cumpliendo el llamado del Señor, pero están más entregados a sus propios planes, a sus propias ambiciones, su casa sobre la casa del Señor. Quiero que se haga tu reino, Señor, pero preocúpate por mi reino también. Ayúdame con esto. Le dedico más tiempo. ¿A qué le dedico más tiempo y qué es lo que me causa más gozo? ¿O estar sirviendo al Señor o estar sirviendo a mi carne, a mí mismo? Entonces vemos desde el inicio, hay cosas en la vida de Salomón que tiene que corregir, que no está corrigiendo. No remueve los lugares altos. Algo pequeño. Pero sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que si dejamos pecados en lo secreto de nuestra vida, o pesos que el Señor nos ha dicho que debemos, no pesos mexicanos, no me refiero a plata, pero como dice en Hebreos 12, que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Hay cosas que el Señor me dice a mí que yo tengo que dejar en mi vida, que jamás puedo decirle a otra persona que eso es pecado. Pero el Señor lo ha hecho, porque quiere mi devoción y porque esas cosas en mi vida están robando tiempo que debe estar dedicado al Señor. Y si estoy dispuesto a rendirlos al Señor o no. Y cuando no estoy dispuesto, entonces eso empieza a estorbar en mi vida y robarme tiempo con el Señor. Y en el capítulo 6 de Reyes, la palabra del Señor viene por segunda vez a Salomón. En 1 Reyes 6,
11 nos dice: la palabra del Señor vino a Salomón. Está en medio de la construcción del templo. Del templo, perdón. Y le dicen: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos y cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no los abandonaré a mi pueblo Israel. Porque la razón del templo era para que Dios morara con Israel. La razón del tabernáculo era para que Dios morara con ellos. Pero había condiciones. Había cosas en su vida que debían remover. Tenían que apartarse de lo inmundo, del pecado. Y Dios iba a tener una relación más íntima con su pueblo. Y así es hoy en día con nosotros. Nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y en 2 Corintios 6 nos dice que si no tocamos lo inmundo, y está citando el Antiguo Testamento, entonces que Él viene, Él va a ser nuestro Padre y nosotros vamos a ser su pueblo. Y puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo en 2 Corintios 7:1, debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Entonces, si queremos tener esa relación íntima con el Señor, hay cosas en nuestra vida que tenemos que remover. Y hay tanto pecados o pesos, cosas que están estorbando a nuestra carrera, que no son de ningún beneficio, que no nos acercan a devoción a Dios o amor a Dios, sino que empiezan a ocupar lugares en nuestro corazón y a robar de nuestro amor y devoción a Dios. Y debemos removerlos. Y es lo que Salomón no hizo. Porque si no controlamos nuestros deseos nos van a controlar a nosotros. Y Salomón termina de construir el templo. Está la bendición de Dios, la presencia palpable de Dios, tanto que los sacerdotes tienen que salir porque no pueden servir en el templo. Y luego tenemos la oración de Salomón. Les animo a que lo lean, no tenemos tiempo para leerlo. Pero es tremendo, en el capítulo 8. Y también lo tenemos en Crónicas, y lo leo a menudo. Se muestra su profundo amor al Señor. Aún 7 a 8 años, o menos de 10 años, de estar en su reinado, está todavía en los inicios de su llamado, porque él va a reinar, ¿cuántos años? Ya nos dijo Lucho, 40 años. 40 años va a reinar. Entonces, en la primera década, los primeros 10 años, está sirviendo, tiene devoción a Dios. Y en su oración quiero resaltar 2 cosas. No son lecciones de Salomón, pero igual son lecciones para nosotros. Pero en el capítulo 8, versículo 58, ya terminando la oración, él les va a decir al pueblo, y les dice esto: para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos que ordenó a nuestros padres. ¿Les suena familiar? ¿No venimos leyendo algo muy similar que David le dijo a Salomón, que Dios le dijo a Salomón 2 veces ya sobre esto? Bueno, Salomón le dice al pueblo de Israel lo mismo. Le está predicando lo que él ha recibido. Que Dios incline sus corazones hacia Él, para que anden en sus caminos, que guarden sus mandamientos. Y luego versículo 61. Estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos. Este era el deseo en ese momento de Salomón. Yo creo que lo estaba haciendo de corazón. Y es una buena oración para nosotros y para nuestras congregaciones, que esto ocurra a nosotros, que el Señor incline nuestro corazón hacia sus mandamientos, hacia
sus estatutos, a lo que a Dios le agrada. Y termina la oración, el pueblo se va gozoso por esa experiencia. Y Dios se aparece por segunda vez y le habla por tercera vez a Salomón. Ahora, ¿por qué en este momento? ¿Por qué después de esta gran ocasión de la gloria de Dios, de que Salomón terminó el templo, de este logro, esta victoria, este éxito, es que Dios se le aparece a Salomón? En el capítulo 9, versículo 2, dice, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez. Versículo 4, en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón, en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Y luego le da una promesa. Pero luego agrega algo que no ha mencionado antes el Señor. En el versículo 6, pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces, y empieza a darles las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahora, yo creo que lo hace en este momento porque creo que es normal en nuestra vida que uno de los momentos de mayor peligro es después de una gran victoria. Es cuando el enemigo nos acecha. Y no sé por qué, pero por varias razones puede suceder eso. O porque empezamos a confiar en nosotros mismos, en el logro, en el éxito, en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, y dejamos de depender en Dios. Puede ser esas razones. No sé por qué, pero es normal que hay un momento de debilidad o de peligro luego de una gran victoria. Y debemos ser sabios y conscientes de eso. Y creo que por eso el Señor está advirtiendo a Salomón, y porque obviamente el Señor sabe, Él ve su corazón, ve sus prioridades, ve que no ha removido los lugares altos, ve que le dedica más tiempo a su vida, a su persona. Y a menudo nosotros somos más vulnerables después de una gran victoria. Ya está 10 años como rey, ya está más en la parte media de la carrera. ¿Qué es la más difícil? Si han corrido larga distancia, el inicio es fácil, el final cuando se ve la meta también no está difícil porque al ver la meta ya recobra energía, pero es ese término medio donde cuesta perseverar, donde cuesta continuar haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Y es donde muchos fracasan y caen. Y es lo que va a pasar con Salomón, que va a ignorar esta advertencia, que va a dejar que el éxito, su prosperidad, su poder y su popularidad van a afectar su corazón y su dependencia de Dios. Y yo temo cuando pastores se hacen populares, conocidos, porque como ya lo han dicho, es muy difícil mantener la humildad junto con eso. Y es más fácil para el enemigo empezar a tentar. Y sé que a veces Dios permite que un pastor sea reconocido y popular, pero oro más por esa persona. Me da temor, porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y si nosotros empezamos a buscar ser populares, debemos examinar nuestras vidas. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y con Salomón empieza a ocupar su vida con cosas que no son esenciales. Ya terminó de construir el templo, ya empieza a confiar más en sí mismo, ya no tiene que depender en Dios, puede confiar o depender en lo que Él ya ha hecho. Y en el ministerio nos puede ocurrir lo mismo.
Cuando ya tenemos varios años de experiencia, al principio estamos desesperados, no sabemos lo que hacemos, clamando al Señor ayuda, socorro, dependemos, pero luego de varios años estamos más cómodos y empezamos a confiar en lo que ya hemos hecho en vez de continuar dependiendo del Señor. O empezamos a permitir distracciones en nuestra vida, cosas que no deberían estar ahí. Y Salomón hace eso, empieza a permitir distracciones en su vida. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 9, nos dice así: me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. Ahora, yo creo que esto es cierto, pero me suena un poquito de orgullo acá, a tener que escribirlo en el libro que va a terminar en la Biblia. Pero luego dice, versículo 10, y esto es terrible: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer. ¡Qué terrible! Salomón, ¿qué estás pensando? ¿No escuchaste las advertencias y las enseñanzas de Dios 3 veces de David? ¿No te escuchaste a ti mismo enseñando al pueblo de cuidar el corazón, de guardar sus mandamientos? ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, siempre sucede de a poco esa erosión en nuestra vida, el enemigo ganando terreno en nuestro corazón y cosas que están ocupando el lugar que antes solamente lo tenía Dios. Y empezamos a permitir cosas que no deben estar ahí. Y lo que dice es tremendo. De todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Salomón ya me suena medio pervertido lo que está permitiendo. A veces pienso, bueno, las alianzas, llegó a tener 700 esposas, 300 concubinas, era por el poder que tenía, porque quería tener paz con otras naciones, pero también porque no tenía control de sí mismo. No era dueño de sí mismo, no tenía dominio propio. Lo que lo controlaba a él era la avaricia, la codicia y su orgullo. Ahora nosotros podemos hasta burlarnos de Salomón, 700 esposas, qué ridículo. Pero ¿cuántas mujeres miras en este aparato, en tu tiempo privado? ¿Lo haces? Sabe que sobre todas las cosas, Salomón dijo, te va a juzgar Dios. ¿Cómo está nuestra vida privada? ¿Estamos permitiendo que entren cosas a nuestros ojos que no deben entrar? No, ponemos un control, no le negamos ciertas cosas, pero no todo. ¿O los deseos de nuestro corazón? ¿Tenemos realmente dominio propio? Tito dice, el pastor debe ser dueño de sí mismo. Pedro va a decir en 2 de Pedro que debemos añadir a nuestra fe dominio propio. Debemos tener un control, debemos no imitar a Salomón, debemos obedecer al Señor, porque para ser su seguidor necesitamos, primer paso, negarnos a nosotros mismos. Pero a veces son cosas que creemos que son aceptables, distracciones que solamente roban nuestro tiempo. Pero empiezan a robar el tiempo que es de Dios y que debemos dedicarlo a Dios. Y luego pasa de un poco de tiempo a afectos y estamos más entretenidos con esas cosas y están tomando parte de nuestro corazón y están ocupando el lugar que solo Dios debe tener. Y Salomón empieza a permitir estas cosas.
Y estamos viendo esta idea de terminar bien, y yo quiero terminar bien. No solamente el mensaje, pero toda mi vida. Y creo que todos queremos terminar bien. Yo creo que si le hubiesen preguntado a Salomón al inicio, ¿querés terminar bien? Y dice, por supuesto. ¿Quién inicia pensando, no, quiero ser un fracaso? Nadie. Pero cuando empezamos a ignorar las instrucciones de la palabra de Dios, la consecuencia es que vamos a desviarnos y que vamos a fracasar. Tenemos tantos textos con advertencias en las Escrituras a guardar nuestro corazón, a cuidar cómo vivimos, a remover cosas de nuestra vida, a huir de las pasiones juveniles, a huir del amor al dinero. Y tenemos las instrucciones de Jesús, que son quizás las más serias. Si tu ojo te es ocasión de caer, parece que ninguno tiene problema con el ojo, porque nadie se removió el ojo. No lo hagan, pero... O si tu mano te es ocasión de caer. Y de Pablo, y de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, cuando nos dice todas estas virtudes que debemos añadir a nuestra vida para que no estemos ociosos ni sin fruto. Tenemos advertencias en Hebreos, quizás de las más severas. Cuidar que no nos deslicemos, cuidar que no brote una raíz de amargura en nosotros. Y tenemos los ejemplos en la Biblia que estamos viendo, como Saúl, como Salomón, y tenemos los ejemplos tristemente de pastores conocidos que se han desviado y han caído en pecado y han fracasado. Tenemos todos estos ejemplos y todas estas advertencias en la palabra de Dios, porque Dios sabe y nosotros debemos saber que somos propensos a creernos más fuertes de lo que somos y más sabios de lo que somos. Es un peligro real de no confiar en nosotros mismos. Moisés le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:9, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no se olviden de Dios. Deuteronomio 8:11, la misma idea. Deuteronomio 11:16 dice, guárdese pues, no sea que su corazón se infatúe, en la Reina Valera del 60, una palabra quizás difícil de definir o entender, pero en las otras versiones dice que su corazón no se engañe. Pero la palabra en el hebreo es interesante. Nos habla de tener un corazón amplio, como una mente abierta, que es lo que Salomón comienza a hacer. Abre su corazón y no pone límite a su corazón. Y Deuteronomio 11:16 dice que debemos tener cuidado, que nuestro corazón no sea de esa forma, porque si no advierte ahí que nos vamos a apartar y a seguir dioses ajenos. Y es lo que le pasó a Salomón. Empezó a seguir dioses ajenos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo es un pastor fiel, no hay ninguno como él. Pablo dice a la iglesia de Filipos, no hay nadie como Timoteo. Y sin embargo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad, o disciplínate para la piedad. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. En pocos versículos, exhortación tras exhortación, a estar ocupados. En el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. En el versículo 16, cuídate a ti mismo y de la enseñanza. Y luego le dice, persevera en las cosas que has aprendido. Porque necesitamos eso nosotros. Necesitamos ejercitarnos para la piedad. Necesitamos estar ocupados en las cosas que son buenas, la lectura. Necesitamos cuidar de nosotros mismos. Porque los extremos son malos. Podemos dejar que el ocio y no estar ocupados, y eso va a empezar a estorbar en nuestro corazón y va a traer frutos malos. O podemos estar demasiado ocupados en el ministerio
que no damos tiempo al Señor. Y estamos trabajando y estamos ocupados y la familia es afectada y el Señor es ignorado cuando estamos haciendo la obra del Señor. Necesitamos estas advertencias. Pero Salomón ignoró la Escritura sobre cosas específicas. Y comenzó tan bien y terminó tan mal. En las tres áreas más peligrosas, que son las conocidas, del dinero, de sensualidad y de poder, cayó en las tres. Salomón cayó en las tres, en Eclesiastés 2, 9, 10 nuevamente, y el versículo 10. De todo lo que mis ojos deseaban, nada les negué. Eso, obvio o no, es opuesto. Estoy viendo si están despiertos ahí, a ver si estoy usando la palabra correcta. Opuesto a lo que vimos a la mañana con Cris. En 1 Corintios 9, Pablo dice sobre nuestra carrera que el atleta, para obtener el premio, ¿qué hace? Se abstiene de todo. No significa de todo completamente, de todo lo que va a perjudicar correr la carrera para obtener el premio. ¿Qué es lo opuesto a lo que Salomón hace? Entonces, nosotros no debemos imitar a Salomón. Nosotros tenemos un llamado mayor que Salomón. Hay cosas que debemos abstenernos para poder correr la carrera agradando a Dios. Hay cosas que debemos negarnos a nosotros mismos. Tristemente, Salomón no escuchó a su padre. No deseó la ley de Dios más que el oro, como dice Salmo 19:10. Deseó el oro más que la ley de Dios. Pasó a amar los placeres más que a Dios, que es un peligro que Pablo dice en los últimos días. Los hombres primero serán amadores de sí mismos. Luego dice más adelante que van a ser amantes de los placeres más que de Dios. Esto es lo que pasó con Salomón. Cuán distinto hubiese sido su vida si hubiese dado su corazón para continuar buscando al Señor. Y sus ojos, en vez de a lo que él quería, a la ley del Señor. Pero nosotros somos llamados a tener dominio propio, a tener un solo Señor, una sola pasión, un solo amor en el corazón, a someternos a la misma enseñanza que damos, a vivir cada día conscientes de que vivimos bajo la audiencia y la presencia de Dios, de ese ser al que tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer para terminar bien? No es tan importante cómo inicias, sino cómo vives hoy y mañana. Si te preocupas por cómo vivís hoy y mañana, te aseguro que vas a terminar bien. Y una de las frases que me ha quedado grabadas años atrás, cuando dos pastores muy populares cayeron en pecado y salió su pecado a luz en Florida, que un pastor escribió un artículo y mencionó esta frase, y se las voy a mencionar para que la recuerden y para que lo practiquen, porque es muy sabia. Una vida privada de oración te protege de una vida privada de pecado. Ahora, el Señor ya lo ha dicho cuando dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Pero una persona que tiene una vida privada de oración no va a tener una vida privada de pecado. Y si queremos terminar bien, entonces debemos hacer lo correcto hoy y lo correcto mañana. Ahora, si vamos al capítulo 11 de Reyes, iba a decir de Salomón, pero no existe el libro de Salomón, pero en Reyes 11, ahí vemos cuán bajo cayó Salomón y cuánto fracasó. Versículo 1 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Y nos dice moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas,
Ahora, hay dos problemas ahí. Primero, que se casó con muchas mujeres. Eso está mal, pero luego que esas mujeres eran paganas, no eran del pueblo de Israel. Eran de las naciones, versículo 2, las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni que ellas se unan a ustedes. ¿Por qué? Porque ciertamente desviarán su corazón tras otros dioses. ¿Recuerdan lo que David le dijo a Salomón? Que guarde la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, en Deuteronomio 7:3 y en 17:17 específicamente para reyes, habla acerca de que no tenga muchas mujeres, ni muchos caballos por riqueza, para que no confíe en eso, sino que ponga su confianza en el Señor. Y hay varias instrucciones ahí, pero vemos que Salomón ignora eso de las mujeres. Y alevosamente, no es que se casa con 2, con 3, 700 y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y yo creo que después escribe el Eclesiastés, lo dije medio en broma anteriormente, pero creo que es cierto. Y en Eclesiastés vemos la realidad que tanto toda la riqueza que él tiene, el dar sus ojos a lo que él deseaba y su corazón y no negarse nada, termina diciendo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Termina amargado, termina decepcionado con la vida, que significa que nada de lo que nosotros creemos que satisface, satisface. Ni lo sexual, ni las posesiones, ni el poder, ni ser popular, nada de esas cosas satisfacen. Solo el Señor satisface. Lo estábamos cantando también. Y lo mencionó Juan: si Jesús es suficiente. Y sabemos que lo es. Pero Salomón ignoró la instrucción de la palabra de Dios y se apartó. ¿Y qué pasó? Dice que Salomón se apegó a ellas con amor. Y luego nos dice que tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, tal como Dios lo dijo. Claro, obviamente. ¿Quién es más sabio, Dios o nosotros? Pero honestamente, por las decisiones que tomamos, ¿no nos pensamos a veces que somos más sabios que Dios? O no lo pensamos, pero por las decisiones que tomamos estamos mostrando que realmente confiamos en nuestra sabiduría más que en la sabiduría de Dios. Y dice que sus mujeres desviaron su corazón. Y luego dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor. Y empieza a adorar otros dioses. Y dioses como Moloc, donde sacrifican sus hijos a Moloc. Yo creo que si le hubiesen preguntado a Salomón al principio de su reinado, si consideraría hacer eso, jamás. Pero lo que hace la codicia y el poder del pecado, cómo nos enceguece y cómo toma control de nuestra vida. Y lo triste es que dice cuando era viejo. Porque eso me dice que Satanás es paciente, tentándonos hasta que él gana la victoria. Y lo hizo con Salomón. Y luego nos dice, versículo 9, entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Qué triste tener esto registrado. Uno ve el inicio de Salomón con tanto potencial, construyendo el templo del Señor, el templo donde adoraban al Dios verdadero, y luego él pasa a construir templos para sus esposas, para los dioses que ellos adoran, y termina adorando a esos dioses
y se aparta del Señor, tanto que el Señor se enojó con Salomón. Ahora, yo no quiero que jamás el Señor en sus libros, en los cielos, escriba algo así de Ramón o de ninguno de nosotros, sino que está agradado por cómo vivimos. Y lo va a estar si nosotros prestamos atención a su palabra, a su instrucción, a lo que nos ha dicho. La historia del rey Salomón, nos dice Campbell Morgan, es de un valor solemne, de una vida llena de potencial que terminó en fracaso y tristeza, por dejar que su corazón se aparte de lealtad a Dios, por las seducciones de su carne, de su naturaleza sensual. Y si el más sabio de toda la tierra se desvió y fracasó, no debemos creernos que somos más sabios que él, que podemos ignorar nuestra necesidad de estar cada día dependiendo del Señor y que eso no va a afectar nuestra vida. Nuestro primer llamado es estar a sus pies, estar en comunión con el Señor, a velar y orar. Debemos reconocer que somos débiles. No confiar en nosotros mismos, no escuches lo que el mundo te dice. No seguir tu corazón. Nuestro corazón es perverso por sobre todas las cosas. Solamente el único que lo conoce es el Señor. Debemos seguir su corazón. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tener cuidado tanto del tiempo libre como ocupamos y también de ocupar nuestra vida y nuestro corazón con cosas que no agradan a Dios o que no son esenciales o que distraen de lo que sí es primario en nuestra vida. Debemos remover las distracciones, los pesos y los pecados, las pasiones juveniles, huir de esas cosas. ¿A quién quieres dar gozo? Honestamente, ¿a Jesucristo o a ti mismo? Y espero que la respuesta sea a los dos, porque lo que más te produce gozo es que Jesucristo sienta gozo. Pero a veces esas cosas están opuestas. Nuestra carne, queremos satisfacer eso, entonces no vamos a traer gozo al Señor. La instrucción es de Salomón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo era? Se me fue una laguna. Bueno, pero dice en Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque él mana la vida. Después Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está. Me volvió. Que nuestro Señor tenga todo nuestro corazón, todo nuestro amor, todo nuestro afecto, toda nuestra pasión. Que no tengamos un corazón dividido con varias pasiones, sino un corazón simple, singular, devoto al Señor. Porque si no tenemos control de eso, entonces esos deseos van a tener control de nosotros. Una canción que me encanta que es Dame una pura y santa pasión, dice el coro. Dame una magnífica obsesión. Una gloriosa ambición para mi vida, de seguirte solo a ti, Jesucristo. Y esa es mi oración para ustedes en esta tarde. Que el Señor nos dé una única y santa pasión. Que Él sea más agradable, más codiciable que cualquier cosa que nuestra carne desea. Ahora, si necesitas examinar tu corazón, si hay cosas que tenés que confesar, porque has estado permitiendo
ciertas cosas en tus ojos que no deben estar ahí, o ciertos pensamientos en tu mente que no deben estar ahí, o ciertas distracciones. Aprovecha en estos momentos, no esperes. Inclina tu cabeza y ora al Señor y arregla con el Señor. Y si después tienes que arreglar algo con otra persona, hazlo también. Vamos a tomar un momento, voy a terminar con la palabra oración. Y si el Señor está hablando en tu corazón, no dejes, no ignores la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Amado Padre, te agradecemos por los ejemplos en tu palabra, tanto los buenos como los malos ejemplos, y que son para nuestra enseñanza. Te agradecemos por tus instrucciones también, por tus mandatos. Si hoy queremos obedecerte y seguirte con todo nuestro ser, así que perdónanos por aquellas cosas que hemos permitido en nuestra vida, ya sea pecados o pesos que estorban nuestra relación contigo, esa comunión íntima que tú deseas con nosotros cada día. Y si nos hemos perdido la sensibilidad a la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que tú la vuelvas a traer a nosotros. Y Señor, inclina nuestro corazón a ti, a tu palabra, a tus mandatos, que sean agradables, deleitables para nosotros, Señor. Que cada uno acá presente, al terminar su vida, pueda terminar habiendo hecho lo correcto y oír las palabras de ti: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias.